anda por ahí la memoria. Miren, por ahí va, por ahí va. En Año Nuevo, la predicación que se dio se llamaba Jesús cumplió su propósito. ¿Y tú? ¿Se acuerdan ahora con el título? ¿Sí? El pastor decía, Jesús conocía su propósito, se enfocó en él y contaba cómo lo llevó a cabo. Amén. Pero también nos desafió, justamente como dice la hermana Martita, que el pastor nos desafió a poder descubrir esos propósitos que Dios tiene para su vida y para mi vida en este 2025, que para enfocarnos es bueno entender cuál es mi meta, ¿cierto? En el Señor. Entonces, cuando decimos somos salvos y ahora qué, ese y ahora qué es más bien un para qué. Somos salvos, pero ¿para qué? En ese para qué también hay, siempre que usted lea en las Escrituras, el para qué significa que lo que viene a continuación es un propósito. Amén. Por eso digo que el spoiler estuvo re bueno porque decía del propósito y vamos a ver justamente qué tipo de propósito es el que vamos a hablar, ¿sí? Pero vamos a definir que el propósito es un objetivo que se pretende conseguir, es una meta. Vamos a leer, Luchito, si me puedes poner ahí, Filipenses 2:12. NBI, ¿vas a poner? Sería bueno. Filipenses 2:12. Quiero que nos enfoquemos más bien en la segunda parte de este versículo. ¿Lo tienes? Sí. Dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Reina Valera dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Me gusta un poco más en ese sentido la Reina Valera, porque no sé si ustedes habían pensado, pero ser salvos implica una ocupación, implica un trabajo. Ocuparnos es dar qué hacer o un trabajo en sí mismo, es asumir una responsabilidad sobre un asunto y encargarse de él. Entonces, si pensamos eso, ahora vamos a ver si tenemos una tarea, una ocupación, ¿cuál sería entonces esa ocupación? Quizás se nos pueden venir muchas cosas a la mente, ¿cierto? Pero vamos a ver escrituralmente. Luchito, Juan 15:16, por favor. Juan 15:16. Para los que todavía no han descubierto o no han pensado en su propósito para este año, vamos a leer el 16. No me escogieron, permiso, espérame, dame un segundito. Ahí. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Amén, hasta ahí. Entonces, si nos damos cuenta a través de la palabra, el Señor nos dice que la tarea nuestra es una tarea clara, es una tarea que no es confusa. Dice que nos escogió, también Reina Valera dice escogió en vez de comisionó. Los comisioné para que vayan y den fruto, pero no cualquier fruto, sino que un fruto que perdure. Muchos pensarán a lo mejor que vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo, que es un solo fruto. O algunos pensarán de que vamos a hablar de un fruto comestible, de una fruta literal. Pero en realidad, como fruto, vamos a pensar que es el producto o resultado obtenido de un esfuerzo. Y vamos a pensar que algo que perdura es algo que se mantiene en el tiempo. ¿Qué ejemplos podemos dar en nuestra vida espiritual? Voy a parafrasear de otra manera ese texto. Si reemplazamos por el significado de ocuparnos o el significado de fruto o el significado de que perdure, podríamos decir que nuestro propósito consiste en trabajar en tener resultados duraderos. Amén. Ejemplo, si en un momento determinado me convierto a Cristo, pero antes yo envidiaba mucho, yo entendí de parte del Señor
que la envidia yo no tenía que tenerla, entonces empecé a trabajar. Si bien yo recibí a Jesús, fui salva, ¿cierto? Cada uno de nosotros fuimos salvos por fe. Sucede que para ocuparnos en nuestra salvación tenemos un trabajo. Y ese trabajo es ejercitarme en que ya la envidia no aflore en mi corazón. De que ya la envidia no sea algo en lo que yo permanezca, sino que al revés. Sea algo en que yo domine, en que yo diga, listo, la palabra me dice que no tengo que ser envidiosa porque ahí viene el rencor, viene el odio, viene la codicia y tantas otras cosas, sino que más bien tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos da. Entonces, cuando yo me convierto a Cristo y entiendo que tengo que vencer la envidia, o la queja, o la crítica, etc., y ya la dominé, cuando Jesús decía, te perdono, vete, no peques más, ese no peques más es, listo, lo dominaste. Dominaste la envidia, ya no está en tu corazón, ya no aflora, ya no es lo primero que aflora. Pero ya no envidias más. Amén. El ocuparnos de nuestra salvación tiene que ver con ese trabajo que tenemos que tener para tener un resultado duradero. Amén. Un resultado duradero. Ahora, si pensamos en cómo damos un fruto que perdure, podemos ir a Juan 15:5. ¿Sí? Si nos pueden ayudar ahí con la proyección. Vamos a hablar mucho de Juan 15. Juan 15, pero el versículo 5. Vamos a ver ahora cómo damos un fruto que perdure, cómo podemos ser constantes en esto. Y hay una palabra clave, y ahora sí que, perdón que le hice tanta propaganda al spoiler del Giovanni, pero ahora sí viene esa palabra. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Amén. Entonces el Señor nos da la clave. Si nuestro rol, si fuimos escogidos para llevar fruto que perdure, entonces, ¿cómo hago de tener fruto? Y el Señor dice que unidos a Él, permaneciendo en Él, en esta planta que es la vid, ¿cierto?, de la cual sale la uva, es que podemos estar teniendo ese fruto que el Señor quiere. Ahora, hay personas que suponen que pueden llevar un fruto sin Cristo. Ejemplo de esto. No sé si ustedes sabían, pero en Europa hoy en día se está hablando de una época post-cristiana. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya no se consideran cristianos. ¿Se acuerdan ustedes que el catolicismo empezó en Europa? Que hubo un tremendo boom, ¿cierto? Que fue todo un histórico, las cruzadas, todo eso. Fue muy religiosa, pero también dentro de todo cristiana, una cultura cristiana empezó ahí, pero ahora estamos en la decadencia del cristianismo, entonces se habla de una época post-cristiana. ¿Cuál es el problema? Como dejaron a Cristo y todo lo que Cristo implica en la sociedad, empezaron a darse cuenta de que habían mucha decadencia moral, de que los principios cristianos eran realmente necesarios para una civilización que pueda funcionar bien, con un equilibrio, con una prevalencia de las familias, de los hijos, de las descendencias, etc. Entonces, como eres postcristiana, por lo tanto quiere decir que hay muchos ateos, muchos agnósticos, eso quiere decir. Pero como estaban echando mucho de menos la moral cristiana, muchos se declaraban cristianos culturales. No sé si usted había escuchado esa palabra alguna vez. Cristianos culturales. Ellos ya no son cristianos, pero sí son cristianos culturales. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos quieren tener el fruto del cristianismo, pero sin Cristo. Entonces, sabemos nosotros que en realidad eso es imposible, que no podemos tener como cristianos o pretender tener algún fruto en el Señor lejos del Señor. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo permanecemos en Jesús? Recordemos un poco cómo se llamaba esta enseñanza. ¿Se acuerdan cómo se llamaba?
Si no, Luchito sí la puede proyectar. Ah, por ahí va. Somos salvos y ahora qué, o para qué, sí, propósito. Entonces, de todo lo que ya hemos hablado, vamos a ir a Juan 15:7. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo permanecer. Dicen permanecer, dicen sí, el fruto, cuáles son los frutos, qué es permanecer, cómo lo hago, amén. Entonces vamos a ver en 3 textos y algunos ejemplos de qué consejos nos da el Señor para poder permanecer, porque Él quiere que lo hagamos. El tema es cómo lo hacemos, ¿ya? Entonces, Juan 15:7, vamos a seguir con el Juan 15, ¿sí? En este versículo vamos a tener 2 consejos del Señor para permanecer. Dice Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Amén. Si permanecen en mí, quiere decir que solo si permanecemos en Él tendremos lo siguiente. O al revés. Dice, mis palabras permanecen en ustedes. O sea, que si sus palabras permanecen en nosotros, es que vamos a estar permaneciendo en Él también. Pero permanecen en nosotros quiere decir que no las voy a olvidar. Si, ¿han escuchado el dicho que dice, me entra por un oído, me sale por el otro? ¿Sí? Cuando la palabra de Dios no permanece en nosotros, sucede como ese dicho. Pero si las palabras permanecen en nosotros es porque las estamos recordando, porque no las estamos olvidando. Amén. Y el versículo también dice otra cosa bien interesante. Pidan lo que quieran. Entonces, el relacionarnos con el Señor, porque eso es, pidan lo que quieran, es oración, es relacionarnos con el Señor, es poder hablarle, poder que Él sepa cómo estamos, aunque Él conoce todo, pero a Él le gusta que le conversemos, que le digamos realmente qué hay en nuestro corazón, nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestras inquietudes, que nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, podemos permanecer si nos relacionamos con el Señor en oración, como bien dijo también Giovanni. Amén. Unidos a Él en adoración, en oración, buscándolo a Él. Ahora, vamos a ir a un ejemplo, tercera de Juan. ¿Ustedes sabían que hay 4 libros escritos por el apóstol Juan? Sí, el Evangelio de Juan. ¿Qué más? Primera, segunda y tercera de Juan. ¿Y cuál de esos? Hay 2 libros que no tienen capítulos. Bien, ¿quién contestó? Bien, Lucas, muy bien. Entonces, vamos a leer tercera de Juan, sin capítulos, solo versículo. Vamos a leer, yo se los leo, ¿sí? Luchito, no te preocupes ahí de la proyección. Versículo 1, 5 y 6. Y ahora ustedes me van a decir a mí, ¿qué les parece a usted este ejemplo? Dice, el anciano, Juan, porque primera, segunda y tercera de Juan le escribe Juan, pero ya siendo anciano. El anciano, al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, como es digno de Dios. ¿Qué podemos ver en este hermano Gayo? ¿Es alguien que permanece, que no permanece en el Señor? ¿Estaban atentos, no? ¿Es alguien que se puede ver ahí que recuerda las palabras del Señor? ¿Alguien que tiene una relación con el Señor o no? ¿Se los leo de nuevo? Ya. O si quieres la proyecta, Luchito, nomás, no hay problema. Tercera de Juan 5. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos. Aunque no los conozcas, delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Amén. Dice que se comporta fielmente, ¿sí? Que ayuda incluso a los hermanos que no conoce. Y que también los hermanos dan buen testimonio de su amor.
quiere decir que este es un ejemplo. Es un ejemplo de alguien que está permaneciendo en el Señor porque los demás hablan bien de su testimonio. ¿Cuántos de nosotros queremos que así nos pase? Amén. Que sí hablen bien, qué dadivosa es la hermana, qué preocupada es de aquel que está sufriendo, se preocupa de ir a visitar, de llamar, de tantas cosas. Entonces, ese es un fruto. El hermano Gallo ahí está siendo exaltado, digamos, o reconocido por un fruto en él. Amén. Entonces, veamos otra cualidad de cómo podemos permanecer. Ya dijimos, recordando la palabra del Señor, teniendo una relación con el Señor, pidiéndole cosas, ¿cierto? Y también vamos a ver Juan 15:10. Vamos a seguir con Juan 15. Hay otra forma que nos ayuda a permanecer. Dice así: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor Jesús también tuvo que permanecer. Él fue humano, ¿cierto? Como nosotros, de carne y hueso, pero también le llevó trabajo permanecer en el amor del Señor. Y este tips es muy bueno porque si nosotros queremos permanecer en el Señor nos dice que obedezcamos sus mandamientos. Y sabemos que no son solo 10, que son muchos consejos y muchas cosas más, pero que si tenemos una relación con Él nos va a mostrar en qué tenemos que obedecer. Si tenemos siempre en nuestra memoria su palabra, también nos va a mostrar en qué tenemos que obedecer. Amén. Entonces, vamos a volver a 3 de Juan. Ahora vamos a ver otro ejemplo. El primero entonces era de un hermano que permanecía en el Señor, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver si este otro ejemplo también permanece o no. Dice los versículos 9 y 10. Sigue escribiendo el anciano Juan. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, un nombre raro, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. ¿Cómo se llamaba el hermano? Diótrefes. Es como bien griego su nombre. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, no recibe a los hermanos. Espérame un poquito que el viento del aire acondicionado me molesta un poquito. Dice, con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Y como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Quiere decir que él tenía cierta autoridad para expulsar personas. El tema es que, ¿qué piensan ustedes? ¿Este hermano estaba permaneciendo? ¿Estaba dando fruto? ¿Un fruto que al Señor le agrade? No, ¿verdad? La verdad es que cuando uno se pregunta y dice, ¿será que yo estoy permaneciendo? ¿Será que venir a la iglesia sábado tras sábado es permanecer? ¿Será que necesitamos solo eso? ¿Será que estoy bien? La verdad es que si la palabra del Señor dice que nos ocupemos de nuestra salvación es porque tenemos que examinarnos siempre. Quizás no día tras día tan afanosamente, pero sí de vez en cuando hacer un alto en la vida ajetreada que uno tiene y poder decir, Señor, ¿será que estoy permaneciendo? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien en tu camino? ¿Será que me quedo fuera o será que me quedo dentro de tu reino? Amén. Entonces, obedecer también es algo muy importante. Amén. Vamos a ver el cuarto y último forma de cómo podemos permanecer. Ya dijimos, recordando la palabra del Señor, relacionándonos con el Señor, obedeciendo sus mandamientos, y la siguiente está en 1 de Juan 3. Ahora sí, 1 de Juan tiene capítulos. Vamos a ver del capítulo 3 solo el versículo 6 y 9. Dice, todo el que permanece en él no practica el pecado.
todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Vamos al 9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Estos versículos son fuertes, hermanos, porque sabemos que todos hemos pecado. Amén. Lo bueno es que el Señor Jesús pagó por nuestros pecados, pero en somos salvos y ahora ¿qué? Está este punto, hermanos. Está este punto, ¿por qué? Porque si conocimos a Jesús, si estamos unidos a la vid, no podemos dar un fruto que no sea el de la vid. El fruto de la vid es la uva, ¿cierto? No podemos dar peras, no podemos dar manzanas, no podemos dar sandías, nada de eso. Entonces, la palabra del Señor, si bien es un poco tajante, sabemos que Él lo dice porque cuando nacemos de Dios, somos transformados. Tenemos un corazón que ya no tiene odio ni rencor. Es un corazón que tiene amor. Amén. Y debiese tener amor, y si no tiene amor tenemos que preocuparnos y tenemos que pedirle al Señor: ayúdame a amar a este hermano que me saca canes verdes, ¿cierto? Ayúdame a amar a este hermano que me contradice en todo. Ayúdame, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que dar los frutos que el Señor quiere que demos unidos a Él. Amén. Así que si hemos nacido de Dios, si somos renovados en Él, si tenemos su espíritu, deberíamos hacer sus obras. Amén. Y esforzarnos en eso porque tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Amén. Es una tarea constante. No lo hemos logrado o no hemos llegado a la meta todavía porque estamos en esta tierra, todavía no partimos con el Señor. Amén. Pero es una labor que el Señor nos dejó. Así que vamos a leer también en 2 de Juan el versículo 9. Esto nos aclara un poco más lo que acabamos de leer y decir. Dice: todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Es el Señor diciendo un poco más de esto mismo. Amén. Muchas veces pensamos que el que estemos no congregándonos o no orando no importa y lo vemos como algo listo. El año que viene me empiezo a congregar, etcétera. Uno lo ve como algo de no tanta importancia. Pero cuando pensamos en que es necesaria la comunión para poder permanecer en el Señor, es necesario recordar su palabra, que alguien nos esté enseñando su palabra o nosotros leyéndola, ¿cierto? Nos damos cuenta de que tiene directa relación con el permanecer. Amén. Y el permanecer es muy, muy relevante, porque el que no permanece no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Entonces, si esa rama de una vid se rompe, se corta, porque no está dando a lo mejor el fruto que el Señor espera de nosotros, no puede florecer, no puede dar ningún fruto. Entonces es muy, muy importante porque nosotros queremos que el Señor nos diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso todos nosotros queremos, ¿cierto? Queremos también que el Señor no nos diga: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso no queremos que el Señor nos diga. Pero si no permanecemos unidos al Señor, quizás nos desviamos, quizás apostatamos. Y eso sí es grave, porque ahí sí la salvación, hasta ahí llegó la salvación, se pierde. Amén. Entonces, no le demos cabida a este 2025 al enemigo para que nos encuentre tibios, porque el carbón, cuando se baja la intensidad de las llamas, solo se pone tibio. Si uno le pone la mano no quema, ¿cierto? Pero está a un paso de apagarse por completo. Entonces, para que eso no nos pase, para que se avive ese carbón, ¿cierto?, necesitamos permanecer en el Señor para poder llevar ese fruto y poder entender de que si somos salvos, ahora permanezcamos. Amén.
ahora permanezcamos en su amor, porque también nos vamos a poder presentar delante de Dios confiadamente sin tener de qué avergonzarnos, dice su palabra. Y a la vez nuestras obras serán probadas, hermanos. No pensemos que lo que hacemos aquí en la tierra no tiene una repercusión espiritual. Sí la tiene, no en la salvación, pero sí en que sabemos que tendremos un premio, un galardón. Pero sucede que cuando edificamos sobre la verdad que es Cristo, podemos edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, pero también podemos edificar o sobreedificar con madera, con hojarasca, con paja, dice la palabra en 1 Corintios 3, y que en el día del juicio todas esas obras de esos materiales, hechas de esos materiales, van a ser probadas con fuego. ¿Y qué es lo que sucede? De hecho, lo vamos a leer. 1 Corintios 15. Vamos a ver. Luchito, no sé si puedes proyectar como para terminar. 1 Corintios 3:15. Dice: pero si su obra es salvo, pero como quien pasa por el fuego. Amén. No sé si se escuchó. ¿Sí? Si no lo decimos ahí sí. Lo decimos de nuevo. Pero si su obra es consumida por las llamas, eso quiere decir las obras de madera, de paja y de hojarasca, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Es como que nuestras obras en la tierra no habrán valido de mucho. No fueron unas obras de permanecer en el Señor, o no fueron frutos que permanecieron. ¿Se acuerdan el primer texto que leímos? Tiene que ver con que cómo podemos llevar fruto permaneciendo en el Señor. ¿Y por qué? Porque dijimos que ocuparnos de nuestra salvación es un trabajo y que Él nos escogió para que vayamos y llevemos un fruto que perdure. Amén. Entonces, que no sea en vano, hermanos, este tiempo aquí en la tierra. No solo nos gozamos con el Señor y nos alegramos, sino que queremos, o el Señor nos escogió para llevar ese fruto que Él quiere que llevemos. Entonces, ¿tenemos propósito este año? Amén, tenemos mucha pega este año en nuestras vidas personales y de poder también enseñar y ayudar a otros, a que otros también puedan llevar ese fruto, un fruto que perdure y no se consuma. Amén, que no quede ahí en nada. Así que nos vamos a poner de pie. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, pero también nos vamos a examinar, hermanos. Estamos ya comenzando febrero del 2025 y no sabemos bien lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Pero una cosa sí sabemos, que queremos ocuparnos de nuestra salvación, queremos llevar ese fruto para lo cual fuimos escogidos y que ese fruto permanezca. Amén. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos ayudas el día a día, Padre Santo. Queremos caminar, Señor, de tu mano, Padre amado, y que nuestras obras, nuestros frutos, Señor mío, puedan permanecer, Padre amado. Gracias porque encontramos en esto un propósito eterno, Señor, porque tú nos escogiste, Señor, para que podamos llevar ese fruto, Señor mío, agradable a ti y a mis hermanos, Señor, para que no nos presentemos con las manos vacías en la eternidad, Señor, sino que para que tengamos esas obras preciosas, Señor, que son valiosas para ti, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a recordar tu palabra, Padre amado. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, Señor. Padre amado, ayúdanos a tener esa comunión contigo, Señor. Tener un momento contigo siempre. Padre Santo, ayúdanos a obedecer tus mandatos, Señor mío. Quizás lo poco que sabemos, Padre, de tus mandatos, Señor, ponerlos por obra, Padre. Esfuerza, Señor, al que está débil, Padre Santo. Esfuerza, Señor, al que está triste, Señor. Al que está detenido en el camino, Padre Santo, en esta hora, Dios. Te suplicamos que tú lo levantes, Padre amado, sabiendo que hay esperanza, Señor, de que podemos, y es real, Señor, que en ti podemos tener ese fruto, Señor mío.
Padre amado. Así también ayúdanos a no practicar deliberadamente el pecado, Padre Santo, sino que hacer las obras de Cristo, Padre, las obras de tu Espíritu, Señor, Padre Santo, y poder, Señor mío, tener esa conciencia, Señor, de que hay propósitos, Señor, hay metas que cumplir este año, Padre Santo. Si antes no cumplí algunos de mis metas espirituales, Señor, este año es tiempo de hacerlo, Padre amado, porque tú nos has dado un año más, Señor. Te suplico, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor mío, pueda estar permaneciendo en ti, Padre Santo, unidos a ti, la vid verdadera, Padre amado, y podamos entender, Señor, que esta tarea es maravillosa, Padre, de ocuparnos, Señor, de aquel regalo maravilloso que tú nos diste a través de Jesús, que es tu salvación, Padre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si usted siente en su corazón